Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal zaragocista Rugido TV, el zarpazo a la nueva actualidad del Real Zaragoza. Hoy seguimos con los nuevos fichajes y conoceremos un poquito mejor a Luka Zanimacha, extremo derecho de 22 años cedido por la Juventus. ¡Comenzamos! Mi ricordo ancora tante foto. Cuando era pequeño tengo muchos recuerdos, gracias a mis padres que aún guardan y conservan muchísimas fotos. Recuerdo jugar mucho con mi padre al balón y sobre todo cuando tenía 3 años la afición mía por el balón, que para muchos otros niños eran los cochecitos, y yo siempre estaba con el balón, y eso pues me llevó a tener la gran pasión que tengo hoy en día. Sicuramente passione prima di tutto, perché el calcio, el fútbol para mí, lo primero es pasión sobre todo, y el fútbol me ha dado muchas satisfacciones, muchas gratificaciones a lo largo de los años, y es algo que quiero seguir haciendo toda mi vida, porque gracias a él he conocido a muchísimas personas, he tenido muchísimas experiencias, y esto es lo que quiero para mí para siempre. quando dovrò smettere è giocare a calcio, perché è lo sport più bello. Ma soy un chico muy tranquilo, me gusta estar mucho con mis amigos y con mi novia, pasar buenos ratos con ellos, en general pues salir, ir a comer o cenar fuera, visitar la ciudad, que es algo que ahora tendré que hacer ahora que estoy en Zaragoza, visitar el centro, y en general eso, soy un chico muy tranquilo y me gustan mucho mis amigos y mi novia. Sicuramente quella tanta soddisfazione. Ha sido una satisfacción enorme, por supuesto esto es el sueño de cada niño que juega al fútbol, llegar a poder jugar en un equipo de primera división, y eso ha sido para mí entrar en mi debut en el equipo de la Juve. Por supuesto ha sido un momento espectacular, pero quiero que lo siga siendo todo el tiempo, no algo puntual que fue el debut, sino más bien para siempre y hasta siempre. Sì, conoscevo già perché è una squadra. No conocía esta ciudad, nunca la había visitado antes. Lo que conocía de Zaragoza era por su gran equipo, por un equipo muy conocido que tiene muchísimos aficionados, y gracias pues eso al fútbol y a sus aficionados conocía a Zaragoza de antes, pero como ciudad no. Y ahora pues lo que quiero es conocerla más, conocer otros aspectos, porque seguramente es una ciudad que merece mucho. Sicuramente il mio obiettivo. Mi objetivo personal, por supuesto, es hacerlo lo mejor posible, demostrar a todos mis capacidades, mis habilidades, y como equipo también, por supuesto, es llegar a llevar junto a mis compañeros el Real Zaragoza en la primera división. Es algo que sus aficionados se merecen ver, y como equipo nuestro objetivo será eso, dar a nuestros aficionados lo que se merece en la primera división. Y anche in questo momento En este momento, que es un poco más difícil, un poquito más complicado, lo que pido a los aficionados es seguir viéndonos, seguir estando ahí para nosotros, aunque con pequeños gestos, con pequeños detalles, pero seguir estando, ayudándonos, animándonos, y nosotros en cambio haremos lo mismo para ellos, aunque la distancia, la dificultad, pero esto es estar y seguir apoyándonos todo el rato. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, compártelo y coméntalo. También puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, PZ Rugido Zaragozista. Y también tienes el buzón del aficionado para que te pongas en contacto con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, que será Juanjo Narváez.